Hola chicos, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, profe. Hola, Buenas profe, noches, buenas profe. noches. Bueno, ahí vamos a esperar. Nos hemos olvidado de decirles que tenemos 10 minutos de tolerancia en estas clases que vamos a tener por Meet. Todos los viernes las clases van a ser así virtuales. Vamos a dar 2 profesores y a las 2 comisiones, con 10 minutos de tolerancia. También se computa la asistencia, así que son clases teóricas. ¿Sí? ¿Cómo les va? Lo que vamos, como somos muchos, por si tenemos mucha interferencia, tratemos de cortar el audio, ¿no? Sí, Salvo cuando ustedes quieran preguntar o algo, ahí se habilitan el audio. Pero cortemos el audio, así tenemos mayor frecuencia. No sé, Mario Gonzalo Rodrigo Farfán, ¿querés decir algo? Sí que ha Buenas levantado noches, la mano. buenas noches, profes. Sí. Entonces todos los viernes va a haber clases a esta hora, ¿no? De 8 a Sí, 10. sí, porque es el horario de clases. Hoy me hablaron para preguntarme si íbamos a ir, porque están guardando el aula. Y entonces yo les dije que las vamos a hacer virtuales porque somos las 2 comisiones y no entramos todos. Si después nos decantamos o algo, pero en principio van a ser virtuales, porque es muy tarde la clase, entonces así todos nos podemos acomodar desde la casa y ustedes no tienen que viajar, los que son del interior. Esa es la idea, por eso es que, y como son teóricas, la idea es que estén todos. ¿Sí? lo que sí les vamos a pedir es que se renombren, que cambien y que pongan apellido y nombre para que de ahí podamos después sacar la asistencia. Cierto, porque todos los que estén presentes, digamos, que hayan ingresado, así se va a computar la asistencia. La asistencia, acuérdense, es importante para los que están haciendo la promoción, o los que se hayan inscrito, ya cuando todavía no tenemos el rendimiento, eso demora un poquito. Pero bueno, los que se hayan inscrito para hacer la promoción, acuérdense de cuidarse en el tema asistencia. No, solamente pongan apellido y nombre. No es necesario que pongan en el chat, simplemente que cambien, ni que saluden, que por ahí en algunos hacen que escriban algo en el chat para que quede la constancia en el chat. Nosotros solo lo vamos a sacar del listado que Google Meet nos arroja, así que pongan solamente el apellido y el nombre. Vos decís que se... Que A ver, cambien, claro, que cambien su nombre en cómo ingresaron. No, no escriban en el chat sus nombres. Eso voy, claramente. no, que son un montón, no escriban en el chat, no escriban. Claro, sí, cambien su nombre. Al costadito está donde ven el La listado de todos mayoría los. tiene bien el nombre, pero bueno, Sí, si no pero por lo ahí, no tiene, sé, hay un FER, celular de tal. Bueno, que esté bien su nombre. que esté bien el nombre, pero no es en el chat, chicos, ¿no? Claro, y no es necesario que pongan buenas noches, o sea, nos saludamos todos por supuesto, pero por ahí, para esa exigencia de la asistencia, que quede constancia, no es necesario. Bueno, ¿querés, Marquito, querés que empecemos? Bueno, no sé, ¿te querés presentar? Hay chicos que no te conocen de la Cierto, mañana. chicos. Cierto, cierto. Los chicos de la mañana, yo soy la profesora María Victoria González de Prada, soy la titular de la cátedra. En la mañana no me van a poder tener y en la clase inaugural no pude ir porque estaba de viaje, pero porque, bueno, a mí me resulta muy difícil salir a la mañana de mi trabajo, que soy jueza y bueno, y tengo que estar en el horario que corresponde, digamos, en mi despacho, así que me resulta muy difícil salir a la mañana. Sí, nos vamos a ver los viernes, según lo que nos toque con los chicos de la mañana. Con los chicos de la tarde sí tenemos los martes. Bueno, ya han tenido ustedes las clases inaugural, ya hemos entrado un poco más en el tema con el doctor Montaldi. Ahora, a ver, las unidades que siguen, ustedes han tenido esa unidad introductoria,
La primera, que es muy importante porque habla de las fuentes del derecho, es decir, de los modos de expresión del derecho, quiere decir dónde encontramos el derecho. Acuérdense, no es la fuente histórica, sino es dónde se encuentra el derecho, y donde está el derecho es obligatorio. Entonces es muy importante que ustedes sepan esa bolilla y que sepan el título preliminar, es pregunta de examen, porque son los principios generales del derecho, que les sirve a ustedes para interpretar no solo todas las normas del Código Civil, sino para interpretar muchísimas leyes con las que ustedes van a trabajar, porque en realidad fija principios generales para todo el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Por eso es que es importante que sepan qué es una ley, cuándo entra en vigencia, cuál es el efecto retroactivo, si lo tienen, qué pasa si lo tienen, a partir de cuándo se aplican, etc. Todo eso que hemos visto en la primera unidad introductoria es muy importante, siempre se olvidan de estudiarlas, por eso es que les insisto en esto, son preguntas de examen porque les están indicando los principios generales que nos sirven como pautas de interpretación. Lo que vamos a ver en las unidades siguientes, nosotros vamos a empezar a desmenuzar la relación jurídica, es decir, vamos a empezar a hablar, ustedes se acuerdan que cuando hemos estudiado el concepto de derecho hemos dicho que que lo que se estudia y el objeto de estudio son los comportamientos humanos que son captados por el ordenamiento jurídico y que producen un efecto jurídico. Bueno, la relación jurídica es ese comportamiento humano. Entonces, lo que ahora vamos a empezar a analizar son los elementos de esa relación jurídica. Hoy vamos a ver la persona, es decir, ¿cuál es la persona para el derecho? ¿A quién considera persona? ¿A quiénes considera persona el derecho? ¿Y cómo regula el comienzo de la existencia de la persona? ¿Se acuerdan ustedes cuando han visto el concepto de derecho? Es el conjunto de normas o el sistema de normas que regula a todos los individuos que se relacionan, que tienen sus comportamientos, a las conductas de los individuos, que desde el comienzo de la existencia de la persona hasta después de la muerte. Y durante ese lapso, cómo nos relacionamos con los bienes, cómo nos relacionamos entre nosotros, es decir, es ese conjunto de normas que regula todas esas conductas humanas. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a ver en estas 4 unidades que vienen son los distintos elementos de esa relación jurídica hasta que vamos a llegar al hecho jurídico en donde se vinculan todas. ¿Sí? Eso es lo que empezamos a ver en las unidades que siguen. Ahora va a hablar el doctor Marcos Montaldi de la persona y después yo les voy a hablar de algunos atributos de las personas y de los derechos inherentes a las personas. Marquito. Dale, buenas noches, chicos. Bueno, siguiendo un poco lo que dijo la doctora González Prada, cuando hablamos la primera clase hablamos de la relación jurídica y la relación captada por el derecho, que es distinta que la relación social, ¿no? La relación jurídica es aquella que produce efectos jurídicos y está compuesta por los sujetos, objeto y la causa. Hoy vamos a hablar de los sujetos, que cuando hablamos de los sujetos de las relaciones jurídicas, vamos a hablar de las personas. Cuando hablamos de persona, el Código Civil reconoce primordialmente a la persona humana. La persona humana existe antes del derecho, o sea que el derecho regula la conducta de la persona humana. A partir de ahí decimos que la persona humana es todo aquel sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por otro lado, tenemos la persona jurídica, que también la vamos a estudiar, muy importante de por sí, pero el código, la normativa de este Código Civil y Comercial se centra en la persona humana. Cuando hablamos de la persona, estudia el Código Civil, habla desde cuándo existe la persona, desde cuándo podemos hablar de la existencia. El Código, yo les dije, hablando en las clases anteriores, no sé si recuerdan,
que es desde la concepción existe persona. Iba a decir desde la concepción del seno materno, y ya hemos visto estas dos clases, que hemos hablado muchísimo sobre el tema. No sé si acuerdan, ¿no? Hoy también a la mañana. Bueno, estoy hablando con los chicos de la mañana, no con los que hablábamos sobre el embrión, los óvulos, el esperma, y dijimos que la persona existe desde la concepción, desde que existe ese embrión. O sea, y lo que no está legislado, ese es el gran problema, ¿qué pasa con el embrión generado in vitro? ¿Es persona? ¿No es persona? Bueno, hay un fallo que dice que la persona existe desde que el embrión anida en el seno materno. Pero no tenemos todavía, hay un vacío legal en cuanto, desde cuándo se considera persona. Lo podemos considerar desde la concepción, y ahí eso es lo que dice el Código Civil. Lo importante es que esta persona, desde la concepción, tiene derechos y obligaciones. El Código Civil le reconoce. Por ejemplo, el derecho puede pedir alimentos, puede exigir daños y perjuicios que le hubieran ocasionado a la madre. Puede esta persona también ser herederos. Por supuesto, no va a actuar por sí. Ya la vamos a escuchar a la doctora González Prada hablar de la capacidad, esa aptitud para ejercer esos derechos, ¿no? Esta persona no puede ejercer esos derechos, pero puede ser titular de todos estos derechos que yo le estoy comentando. Esta persona tiene todos estos derechos y comienza su existencia desde la concepción. Podemos hablar también ahora, cuando hablamos de persona, y la otra clase es la persona jurídica. Hoy vamos a hablar de la persona humana. Cuando hemos hablado de la persona humana, tenemos los derechos, en primer lugar tenemos que hablar de los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad son todos los derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas. Estos derechos son derechos que antes no estaban plasmados en el Código Civil y Comercial, sino reconocidos en la Constitución, y hoy lo tenemos nuevamente en el título preliminar y en la primera parte, como hemos hablado, donde habla de, en especial el artículo 51 del Código Civil y Comercial, que habla de la inviolabilidad de la persona humana. Cuando hablamos de la inviolabilidad, es un término en el cual se debe respetar la dignidad de la persona. Y cuando hablamos, ustedes me preguntan, ¿qué es la dignidad de la persona? Estamos hablando todo lo referido a la intimidad de esa persona, a la honra o reputación, a la imagen o a la identidad de estas personas. Son derechos, podemos decir que son derechos irrenunciables, en el sentido que por el solo hecho de ser personas, nosotros gozamos de todos estos derechos. El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la identidad, el derecho a la privacidad, a la intimidad. Son inalienables, o sea, nunca lo perdemos, no lo podemos disponer, por más que nosotros renunciemos, no lo usamos, no queremos saber nada con la dignidad, la honra, la intimidad. Son de orden público. Ya les definí qué es el orden público. Son imperativos, son obligatorios, nadie puede ser expuesto, nadie puede renunciar, nadie puede poner en peligro su propia persona por más que firme un contrato. Estos derechos, como ser el derecho al honor, que es la dignidad personal, ¿qué es el honor? Es la dignidad personal que tenemos frente a terceros, y cualquier persona que lesione nuestro honor es susceptible de acciones judiciales para proteger ese honor, ya sea con acciones preventivas de daño o pedir indemnización de daño y perjuicio por cualquier ataque a nuestro honor.
Derecho a la intimidad también está consagrado en el Código Civil y Comercial, lo cual hace a los derechos de la personalidad. El derecho a la intimidad es que no nos pueden violar nuestra imagen, no pueden tomar fotografías o publicar retratos o conversaciones o actos de la vida privada sin autorización de la persona, salvo que sean personas públicas, ya lo hablamos. No es lo mismo un político que está expuesto al público que nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo les dije la primera clase que en el ámbito de la facultad a mí me pueden grabar, pueden sacar mi imagen, pueden dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, pero esta clase, sacarla a ustedes, tomar esta clase, grabarla y ustedes subirla en Facebook, en Instagram o en diferentes redes sociales, están violando mi intimidad, porque yo sí me expongo ante ustedes por una cuestión científica, por una cuestión cultural, por una cuestión académica, en el cual yo tengo que brindarles clases, pero ustedes no pueden tomar esta clase para publicar porque estarían violando intimidad, lo cual está protegido por el Código Civil. Entonces yo les puedo exigir a ustedes que ir a la justicia, que es quien vela por nuestros derechos, y hacer que cese la publicidad porque están violando mi intimidad, porque es un derecho personalísimo, cuestión que lo protege el Código Civil y Comercial actualmente. El secreto profesional también, nadie, no pueden ustedes como profesionales del día de mañana publicar o dar a conocer lo que ustedes llegan a conocer de sus clientes, los estados contables, el patrimonio, qué hacen con los activos, con los pasivos, también hacen la intimidad de su cliente. Está en el Código Civil, el derecho a la imagen. Y tenemos, como le dije esta mañana, y lo voy a repetir para los de la tarde, que este código también habla sobre los derechos sobre el cuerpo humano. Les dije que el cuerpo humano es una cosa, cuando tenemos las diferentes... la sangre, los riñones, las diferentes partes de nuestro cuerpo, una vez que se desprenden, son cosas. Y cuando hablamos de cosas van a ser todo objeto material susceptible de tener un valor económico, ya lo vamos a estudiar. La piedra, la sangre, es una, podemos decir, cosa y con eso nos da la pauta que puede ser susceptible de un valor económico. Pero el Código Civil, en la parte preliminar, protege los derechos sobre el cuerpo humano y le prohíbe a las personas que puedan disponer con fines de lucro o patrimoniales, y solamente se autoriza a disponer del cuerpo con fines científicos, académicos, humanitarios, medicinales, en la medida que haya consentimiento de quien dispone de su cuerpo y no se comercialice o no se transfiera con otros fines que no sean lo que está estipulado en el Código Civil. O sea que está reconociendo derechos sobre el cuerpo humano, se puede disponer el cuerpo en la medida que no se cause un daño, en la medida que no se ponga en peligro la vida o la integridad de la persona, siempre y cuando limitados con fines altruistas, fines de salud, humanitarios, científicos, familiares. Por otro lado, también este Código Civil introduce algo muy importante, que es que las personas pueden disponer de su cuerpo, pero en la medida que no ponga en peligro la vida o la salud de estas personas. Y ya dijimos que cualquier acto, cualquier contrato que pueda poner en peligro la vida o la salud de las personas es nulo, de nulidad absoluta. No tiene ningún valor. Y además, introduce lo que es el consentimiento informado para actos médicos y de investigación, cuestión que no lo tenía antes. ¿Qué quiere decir esto, chicos?
Quiere decir que ustedes, cuando se someten a cualquier intervención o a cualquier práctica médica invasiva sobre el cuerpo, el médico tiene la obligación de informarle en qué consiste este tratamiento, cuál es el fin, qué se espera los resultados, cuáles son los riesgos, qué otras alternativas pueden disponer menos invasivas, cuáles son las consecuencias si no se llegan a hacer ese tratamiento. O sea, el paciente tiene derecho de conocer todas estas cuestiones y debe firmar que le han hecho conocer a qué práctica se va a someter. Lo cual está dando, este código está protegiendo a la persona en su integridad ante actos que puedan riesgosos, que puedan causar una lesión o pongan en riesgo la vida del paciente. Si esta persona, y ustedes me preguntan, ¿y qué pasa si llega inconsciente o en un estado de salud que no puede entender porque está muy grave? El consentimiento lo tienen que dar los familiares. Siempre tiene que haber una persona y excepcionalmente el médico tiene que justificar por qué llevó una determinada práctica médica ante la urgencia y ante la situación extraordinaria que tenía que salvar la vida. Caso contrario, corría peligro la vida del paciente. Muy interesante también este código en el cual también permite que las personas dispongan de que ante ciertas enfermedades pueda disponer esta persona de que no se le practiquen ciertas prácticas o no se incluya ciertas prácticas médicas. No es la eutanasia está prohibida. No se puede, cuando hablamos de eutanasia, son prácticas destinadas a causar la muerte de la persona. La misma persona, eso está prohibido, pero sí puede haber disposiciones en el cual la persona pueda negarse a recibir ciertos tratamientos que puedan prolongar la vida. O sea que la persona puede decidir voluntariamente qué hacer qué prácticas médicas puede practicarse sobre estas personas. Todo esto es una serie de artículos que tratan siempre respetando la dignidad, la individualidad y en la medida que no se le cause un daño, porque cualquier práctica le pueden causar un daño, pero siempre con el consentimiento y sabiendo a qué se está exponiendo. Y cualquier acto que ponga en peligro a la persona que no sea con fines de salud es nulo de nulidad absoluta. Bueno, esto hablamos de los derechos de la personalidad. Ahora vamos a ver los atributos de las personas, que ya estaba también en el antiguo Código Civil y Comercial. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto, Marquito, hay alguien que quiere que levante la mano, hace rato que está levantando la mano. Que pregunte ahora, yo mientras tanto voy abriendo la... No sé, una consulta. Lo que hablaba de algunos ciertos medicamentos, por ejemplo, las personas que tienen que hacerse un tratamiento, pero se resisten, por ejemplo, algunos que son adictos a cierta medicación, ellos pueden por voluntad decir, no quiero este tal tratamiento porque contiene tal medicación, ¿puede ser? Sí. ¿Contestamos nosotros o vos, Marquito? Contestá vos, por favor, porque yo estoy por abrir, estoy concentrado ahora en... Bueno, mirá, el tema, a ver, no es así. Sí, podés vos decir, yo hasta aquí llego, no quiero más, vos persona, no quiero más que me sigan
con este tratamiento, la persona lo puede decir. Muchas veces los médicos, por ejemplo, están el tema de los testigos de Jehová, Sí. que no se dejan hacer las transfusiones, y hay muchísimos casos de jurisprudencia al respecto, porque los médicos, por el juramento que ellos hacen, sienten obligación, ellos tienen obligación de hacer lo que esté a todo su alcance para salvarte la vida. Entonces, bueno, han habido que los médicos hacen las denuncias porque no dejan los padres, por ejemplo, que se hagan las transfusiones en los chicos que están enfermos, por ejemplo, con enfermedades como leucemia o que necesitan una transfusión. En principio, yo creo que la persona puede decir, por supuesto que por eso está el consentimiento informado, que es lo que les estaba diciendo el doctor Marcos Montali, el médico está obligado a informarle todos los riesgos, todo lo que le puede suceder. Tampoco los médicos pueden dejar morir, porque ellos hacen este juramento y no van a decir, bueno, le saco todos los medicamentos y que se muera. Lo que ellos pueden decir es que, bueno, si usted no quiere tener más estos tratamientos o estos remedios, nosotros le vamos a poner, por ejemplo, morfina, no sé, qué sé yo, que ciertas cosas, le vamos a hacer un tratamiento paliativo para que su enfermedad y usted pueda continuar como mejor se pueda, pero los médicos no te dejan así. Ahí está el respeto hacia la autonomía de la persona. Eso quiere decir, este es un código que también respeta a la persona. No es que le dan la oportunidad, pero el consentimiento informado, si él no quiere recibir esa pastilla que vos decís, ese remedio, no tiene por qué tomarlo. Si el médico le tiene que decir cuáles son las consecuencias y qué otros tratamientos paliativos, y elegirá el paciente. Lo del testigo de Jehová también explicaban que ellos no aceptan transfusiones. Y este era un padre de un hijo que le tenían que hacer una transfusión si no se moría. Y llegó a la corte y la corte le dio la razón no por una cuestión religiosa, sino por la autonomía de la voluntad de las personas. Se respeta la persona, no sus creencias religiosas, sino lo que quiere elegir. Si quiere ser testigo de Jehová, cristiano, judío, también. La dificultad se presenta en ese caso cuando el que está en juego es un menor, es un niño, y son los padres los que se oponen. Esos son fundamentalmente los casos de jurisprudencia, en donde está en juego el interés superior del niño, qué sé yo. Entonces, esos padres que se oponen, muchas veces los médicos han hecho las denuncias y se judicializa el tema. Bien, vamos de vuelta, que ya lo tengo ubicado. Estabas recién compartiendo, Marquito. Sí, ahora entro de vuelta a compartir. Este no es. Listo. Y acá vamos a salir. Bueno, vamos acá al atributo de la personalidad. Los atributos de la personalidad. Apreta F5, Marquito, perdón, sí. Y así tenés. Ahí está, no es que este no es PowerPoint, este es PDF. No, perdón, Nacho, perdón. ¿es así? No. Podés apretar, creo que en los 3 puntitos del costado del margen superior derecho, ahí tenés presentar, abajo. Ahí está, perfecto. Bien. Les decía que los atributos de la personalidad son características propias que tienen las personas humanas por ser tal y están reconocidas por el Código Civil. Toda persona humana, del momento de ser reconocida como persona, tiene o el derecho le reconoce los atributos que son el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad, que me faltaría, que lo va a dar la doctora, la profe. Yo voy a dar el nombre, el domicilio y el estado. Acá están, son
Los atributos de la personalidad son la capacidad, el nombre, el domicilio, estado y los derechos personalísimos que yo ya lo acabo de desarrollar. Son necesarios, todos estos, sí o sí, por ser personas, necesariamente cuentan con todos estos atributos. Son innatos, o sea que desde el momento del nacimiento, de que son personas, tienen todos estos requisitos. Son vitalicios, o sea que duran durante toda la existencia de la persona. Inalienable quiere decir que no pueden disponer de ellos, o sea, no pueden desprenderse, renunciar, cederlo, donarlo, venderlo. Imprescriptible, o sea que si una persona no lo utiliza, no es que se extinguen por el transcurso del tiempo o desaparecen por el transcurso del tiempo ante la falta de uso o que no los utilice esta persona. El nombre, el primero de ellos, es la forma en que se individualiza a las personas dentro de la sociedad. Es la manera de poder distinguirlo o individualizarlo, y está formado, el nombre está formado por el nombre de pila o el prenombre y el apellido, es un conjunto. El nombre de pila es cómo se identifica una persona dentro de su grupo social, y el apellido es que lo identifica en el seno de una familia. Vamos a ver que el Código Civil no contenía nada sobre el nombre. ¿Saben por qué no contenía nada sobre disposición del nombre? Porque estaba a cargo de las iglesias. O sea, todas las partidas de nacimiento, todo lo que hace al estado de las personas, estaba a cargo de las iglesias y no del Estado. Recién con el transcurso del tiempo se van creando los registros civiles para asentar e identificar a las personas, y en el año la ley 18248 crea la ley de nombres. Hoy en día el Código Civil lo incorpora, porque antes no estaba, había una ley, y ahora lo incorpora como un derecho de la personalidad, donde todas las personas tienen que tener un nombre, un atributo de la personalidad. ¿Cómo voy de tiempo? Es un derecho que tienen todas las personas, por eso decimos que es un derecho subjetivo extrapatrimonial, porque nosotros tenemos derecho. Yo le dije el derecho subjetivo, cuando hablamos siempre, el derecho a ejercer el derecho objetivo. Y el derecho objetivo nos indica que todos tenemos derecho a individualizarnos. Todos tenemos derecho a tener un nombre para poder identificarnos dentro de una comunidad. Es un derecho donde nos distinguimos, y necesariamente también, no solamente un derecho, es un deber. Desde el momento que nacemos nos tenemos que identificar. Característica del nombre, por eso le digo, es obligatorio. No podemos eludir y no podemos andar en la sociedad si no nos identificamos con un nombre. Desde el momento que nacemos tenemos que tener un nombre, y tenemos que inscribirnos con ese nombre ante el registro de Estado Civil de las personas. Cuando hablamos de unidad, nosotros solamente podemos tener un nombre. Cuando hablamos de nombre, hablo en términos amplios, ¿no? Hablo que está configurado por el prenombre y el apellido, pero todas las personas necesariamente deben tener un nombre. Indivisible es que yo no puedo, en un momento dado, decir, bueno, voy a usar mi nombre y mi apellido materno para ciertas cosas, y mi nombre y mi apellido paterno para otras cosas. Es un solo nombre. Es oponible orga omne, nadie lo puede desconocer, nadie nos puede negar nuestra identificación, nuestro nombre. Tiene un valor extrapatrimonial, o sea que yo no puedo comercializar con ello, no puedo disponer y cobrar por el uso del nombre, pero sí puede generar derechos. Cualquier persona que pueda ensuciar nuestro nombre pueda comercializar, yo puedo exigir que cese el uso del nombre, de mi nombre propio, y pedir
oponerme a que cualquier persona use mi nombre y puedo reclamar daño y perjuicio. Es inalienable en el sentido que yo no puedo transferirlo y es imprescriptible, como todos los derechos que no se pierden por el uso del tiempo. Si yo tengo un segundo nombre que usted nunca lo usa, como yo nunca lo he usado, van a decir, no lo quiero, lo deje de usar. No, el nombre existe. Cuando hablamos de libertad de elección, no nos pueden imponer los nombres. Por supuesto, cuando nacemos no tenemos la capacidad nosotros mismos para autoponernos el nombre, ¿no? Pero ese derecho le cabe a nuestros progenitores, a los padres, quienes pueden elegir libremente el nombre de la persona nacida. En ese sentido, le corresponde a los padres quienes nos van a elegir el nombre de sus hijos. Y si no están los padres, a quienes ellos facultan, y si no, a la autoridad que vendría a ser el Ministerio de Menores, y en su caso, el funcionario del registro civil. Pero lo muy importante es que lo eligen siempre papá y mamá, los progenitores. Vamos a ver que tenemos por un lado el nombre de pila y el apellido. En primer lugar, no podemos tener más de 3 nombres, hasta 3 nombres, 4 ya no. No podemos utilizar los apellidos como nombres. No podemos tener nombres extravagantes que sean objeto de burlas o humillaciones. Reconocen nombres aborígenes, antes es más, reconocen ahora nombres extranjeros y nombres aborígenes autóctonos y latinoamericanos. Eso en virtud del reconocimiento que hace la Constitución Nacional de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Antes nos podría parecer extraño, pero hoy en día al reconocer a los pueblos originarios, tienen derecho a usar el nombre de esa comunidad originaria. Vamos a ver que el apellido, hemos hablado del nombre, ahora vamos a hablar del apellido. Cuando hablamos del apellido, es la designación común a todos los miembros de una familia, o sea que todos los descendientes de un mismo progenitor llevan el prenombre, que es como el nombre de pila, y se le adiciona el apellido, que el apellido es el común a toda la familia. Puede ser simple o puede ser doble apellido. Puede ser un apellido compuesto, puede ser... vamos a ver que el apellido de los hijos puede ser el apellido del padre o el apellido de la madre. Puede ser antes, el código, la ley de nombres, siempre el hijo llevaba el apellido del padre, del progenitor, y le podrían adicionar el apellido de la madre. Hoy pueden elegir el apellido de la madre o el apellido del padre, cualquiera de los dos. Ellos deben elegir. Y una vez que se elige al primer hijo el apellido, si el padre o la madre, todos los demás hijos tienen que tener el mismo apellido, ya sea de la madre o el padre, no pueden intercambiar. Bueno, como elegido nuestro primer hijo el apellido paterno, el segundo el materno, y así sucesivamente lo vamos alternando, ¿no? Una vez que se elige el apellido del primer hijo, ya sea paterno o materno, los otros hijos deben tener el mismo apellido del primer hijo, del primigenio. O sea que debe mantenerse para todos los hijos del mismo matrimonio. En caso que haya un desacuerdo, no se ponen de acuerdo los padres, se sortea ante el registro civil. Siempre se puede agregar, adicionar el apellido del otro progenitor, o sea, en cualquier momento el registro civil tiene que adicionar el apellido del otro progenitor.
vamos a ver que si es un hijo de una sola mamá o de un solo papá, lleva el apellido de la persona que lo reconoce. ¿Qué pasa con los cónyuges ahora? Los cónyuges, antes, la mujer casada debía, cuando se casaba, tenía que usar, adicional al apellido de soltera, el apellido de casada con la preposición de. Hoy en día, cualquiera de los cónyuges no tiene una obligación de usar el apellido del cónyuge, y cualquiera de los cónyuges puede adicionar el apellido de su otro cónyuge. Pero una vez que se divorcian o hay una nulidad, ya no podrá usar el apellido del cónyuge. Y la viuda, usarlo hasta que contraiga nueva nupcia o una unión convivencial. La adopción después. Cambio de nombre. Vamos a ver que el nombre es inmutable. El principio es que una vez inscrito el nombre de las personas, el nombre y apellido, no se lo puede cambiar. Ustedes no pueden ir por la vida y decir, hoy me llamo Marco, mañana Pedro, y me lo voy cambiando. El principio es la inmutabilidad, es una cuestión de orden jurídico, o sea, nosotros también tenemos que tener precisión de quién, para identificar a todas las personas, porque si no, hoy contrato con una persona, después esa persona pasa a ser otro nombre y no va a haber seguridad jurídica. Un poco también para mantener un orden, una seguridad jurídica, que todas las personas pueden individualizarse con su nombre y no haya mutación para identificar a esas personas. Sí puede haberlo en la medida que existan justos motivos. Pueden ser agravios morales, espirituales, o intereses, ciertas cuestiones que la persona puede justificar ante un juez que necesita modificar el nombre. En la única situación en la que se puede modificar el nombre sin autorización judicial y por la sola voluntad de las personas es cuando hay un cambio de género. En ese sentido, se autoriza a las personas que puedan cambiar el nombre voluntariamente sin necesidad de una autorización judicial para el cambio de género, que sí está reconocido que puede ser voluntariamente. Y también cuando se quiera cambiar el apellido porque fueron adoptadas en forma ilegítima, hay una apropiación ilegal de la persona al nacer, entonces pueden también mutar o cambiar el apellido ante esta situación. O sea, víctima de apropiación ilegal. No sé si estoy... ¿Sigo? Hola. Sí, Hola. Sí, perfecto. Sí, estás conectado. Estoy conectado, pero me parece que se me ha ¿Tildado? A ver. Es para abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De vuelta. A ver, bájalo un poquito más. Designación, doble apellido. Vamos a ver. Ya está. Ya está. ¿Cómo era? Era F. Acá me voy a presentar. Ahí está. Bueno, defensa del nombre. Hay acciones para defender el nombre. O sea, cuando atacan el nombre, yo puedo ir a la justicia para impedir cualquier lesión al nombre. Fallo sobre nombre, después esto para los trabajos prácticos. El domicilio. El domicilio es muy importante también, ya que sirve para notificar a las personas, o para localizar, o para ubicar a las personas.
para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. O sea, toda persona debe tener un domicilio. Es la forma en que el derecho lo puede ubicar, lo puede notificar y puede hacer valer sus derechos. Y también la ley presume que el domicilio produce determinados efectos jurídicos. Tenemos que hacer una distinción entre habitación, residencia y domicilio. La habitación es un lugar accidental, no tiene a veces incidencia jurídica, pero no tiene los efectos del domicilio. La residencia es un lugar donde la persona habita con estabilidad, pero no tiene el ánimo de vivir ahí. Es cuando yo me voy 30 días de vacaciones, me voy y resido en un lugar, o me voy a estudiar, me voy a hacer un curso, o ustedes vienen a estudiar, son del interior y viven aquí en Jujuy, están residiendo temporalmente, pero el domicilio es cuando vuelven a su ciudad o localidad de origen, donde ustedes residen en forma permanente. Por eso decimos que el domicilio es el lugar donde una persona habita en forma efectiva, con el ánimo de permanecer y desarrollar ahí sus actividades de la vida cotidiana. Cuando hablamos, el domicilio está compuesto de dos elementos, el corpus y el animus. El corpus es que efectivamente la persona está ahí, y el animus es la intención de permanecer en ese lugar. Vamos a ver que todos tenemos un domicilio real, todas las personas tenemos un domicilio real, salvo que la ley establezca un domicilio legal. El domicilio legal es cuando la ley prevé que por determinadas circunstancias las personas residen en determinado lugar. O sea que hay una presunción que no admite prueba en contrario que la ley le reconoce ese domicilio. O sea que es impuesto por la ley y es excepcional y de interpretación restrictiva. Encontramos como domicilio legal el domicilio de los funcionarios públicos, el lugar donde ejercen sus funciones, de los militares, es el lugar donde ellos están en campaña. Por lo tanto, a estas personas no se presume, sino que la ley le establece ese domicilio. Y también vamos a ver que las personas jurídicas deben indefectiblemente tener un domicilio legal. Y ese es el domicilio que cuando se crean, cuando en sus estatutos vamos a estudiar, sí o sí, indefectiblemente, deben establecer un domicilio legal. Y después encontramos los domicilios especiales. El domicilio especial es un domicilio para ciertas relaciones jurídicas. O sea, es un domicilio que está creado, está determinado para ciertas situaciones jurídicas. Por ejemplo, encontramos el domicilio contractual o convencional. Cuando nosotros realizamos un contrato, generalmente fijamos un domicilio. Ese domicilio es a los efectos de ese contrato, para las notificaciones de ese contrato, para el cumplimiento para esos contratos. Hoy en día encontramos que el domicilio, la ley en el año 2020 ya se permite que en los contratos se establezca un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones que se realicen en virtud de ese contrato, son válidas al domicilio electrónico. Por lo tanto, ya no hace falta que se establezca un domicilio, un lugar físico, sino que es válida las notificaciones en ese domicilio electrónico, donde son válidas todas las notificaciones y comunicaciones que se dirijan en función de ese contrato. Después encontramos el domicilio procesal, que es el domicilio que una persona fija en cumplimiento de ese contrato. Cuando hablamos del domicilio especial, en el domicilio nosotros podemos tener millones de domicilios especiales. En cambio, que el domicilio real es único.
el domicilio especial es para ciertos efectos jurídicos. Generalmente, a los efectos tributarios, ustedes van a ver que van a constituir un domicilio ante la FIP, van a ver que van a tener su domicilio legal y el domicilio que hoy en día son las ventanillas electrónicas. Hoy en día todo te comunica a través del QUIL y de las ventanillas electrónicas, ya sea el ARCA, Exafip o la dirección de renta, donde son válidas las notificaciones que te hacen para los efectos tributarios. Y por último, encontramos el Estado. Cuando hablamos de Estado, es la situación que tiene una persona en relación a las otras personas, ya sea en relación a sí misma, en relación a un grupo familiar o en relación a la sociedad. Por ejemplo, en relación a sí misma, a una persona puede ser mayor o menor de edad. Esta persona puede ser capaz o con una capacidad restringida, lo cual, en relación a sí misma, cómo se presenta esa persona en sí misma, puede celebrar o no contratos, ¿no? Una persona en sí misma que tenga una capacidad restringida, vamos a ver, como lo va a explicar la doctora González Prada, se le van a restringir ciertos ejercicios de derechos. Después, en relación a la familia, a este núcleo familiar, una persona puede ser soltero, casado, divorciado, viudo. Y en relación al resto de la sociedad, una persona puede ser extranjero, nacional, y de acuerdo a eso también podrá ejercer ciertos derechos. Un extranjero no podrá emitir el sufragio. La persona, si es nativo o de acá, tendrá obligación de emitir el sufragio. O sea, que esa situación, ese estado de la persona, que le va a dar ciertos efectos o situaciones jurídicas en función del estado de la persona. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos hablado sobre los atributos de las personas. Entonces hemos hablado de domicilio, hemos hablado de estado, hemos hablado de estado, domicilio, nombre y los derechos de la personalidad. Me quedaría, no sé si ya he dejado de compartir. Sí, sí dejaste de compartir. Bien. Bueno, con esto quedaría únicamente ahora, para terminar, los atributos de la persona, y quedaría capacidad. Bueno, yo lo que les diría como para cerrar, lo que les dijo el doctor Marcos Montaldi, es ¿por qué tanta regulación de estos atributos? En relación al nombre, el nombre cumple dos funciones. Una función que es muy importante, que es como él bien decía, que es la identificación de la persona. Hacia el derecho a la identidad, nosotros nos identificamos con el nombre. Y la otra función, o sea que nosotros tenemos derecho a tener un nombre. La persona humana tiene derecho a tener un nombre. Pero participa de otra dimensión el nombre, que es que al Estado le interesa identificarnos. ¿Por qué le interesa al Estado? Porque nosotros podemos cometer delitos, porque nosotros además somos ciudadanos, formamos parte de la sociedad que conforma el Estado. Entonces el Estado también le establece ciertas reglas y ciertas normas para que él nos pueda identificar. Porque si nosotros pudiéramos cambiar el nombre como cambiar de un anillo, digamos, sería muy difícil para el Estado identificarnos frente, fundamentalmente, a infracciones que pudiéramos cometer. Entonces, por eso es tanta reglamentación que se les ha dicho, y con la ley del nombre, en donde se establecen requisitos que nos exigen a nosotros mantener el mismo nombre, salvo en los temas de identidad de género. Aquí está en juego también todo ese tema que tiene que ver, que es nuevo, que es actual, en donde existe una ley en la que nosotros podemos tener el género que nos autopercibimos, es decir, conforme al género que nos autopercibimos. Y si biológicamente
somos mujeres, pero nos autopercibimos varones o nos autopercibimos personas binarias, etcétera, tenemos derecho, ¿sí?, a modificar nuestro nombre voluntariamente. Entonces, en el nombre como derecho subjetivo extrapatrimonial están en juego un montón de cosas que hacen a la identidad de las personas, pero también a principios de policía civil, se llama eso, que es que al Estado le interesa identificarnos e individualizarnos. En cambio, en el caso del domicilio, que también es muy importante para nuestras notificaciones y todo, el domicilio real, por ejemplo, se cambia con que nosotros digamos que lo cambiamos, ¿sí? Es decir, el domicilio se determina por el lugar en donde yo tengo mi residencia habitual, pero yo lo puedo cambiar. Es decir, es más mutable. Si yo me cambio y me voy a otro lado, lo puedo cambiar. En el domicilio, si bien es importante para nuestra notificación y para que nos encuentren cuando nos necesitan, es más mutable, o sea, yo lo puedo cambiar cuando cambio el lugar de residencia. Bueno, y el Estado, de alguna manera, no de alguna manera, sino que es la situación que la persona ocupa dentro de la sociedad. Eso es el Estado, es una cosa estática, ¿sí? ¿En qué situación nos encontramos frente a la sociedad? Soy padre, soy hijo, soy soltero, soy casado, soy divorciado, ¿sí? Eso es el Estado. Por eso es tan importante cuando nosotros llenamos formularios que nos piden el Estado civil, ¿sí? Eso es el Estado, es la situación que nosotros ocupamos y desde esa situación, como decía el doctor Montaldi, se deducen una serie de efectos y una serie de derechos a los cuales se nos atribuyen. Todos estos son derechos subjetivos extrapatrimoniales, acuérdense. Acuérdense que el derecho es un término multívoco en donde según el contexto en donde lo estemos utilizando tiene un significado. Si hablamos de derecho objetivo, nos estamos refiriéndonos a la ley, al ordenamiento jurídico. Si hablamos de derecho subjetivo, nos estamos refiriendo a los derechos que pertenecen a las personas, como facultades o prerrogativas en virtud de las cuales las personas podemos exigir algo a alguien, ¿sí? Eso es el derecho subjetivo. Bueno, estos que estamos hablando ahora son derechos subjetivos extrapatrimoniales. Después vamos a hablar de los patrimoniales. Bueno, a ver, ahora vamos a entrar a hablar de la capacidad, que es lo que yo les iba. No estoy compartiendo, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? ¿Estoy compartiendo? No, todavía, ¿no? Sí, ¿estás compartiendo? Sí, ¿y por qué yo no lo veo? ¿Estoy compartiendo la Sí, pantalla? estás compartiendo. Abrí directamente el... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Sí, no se bajó, no sé, no lo veo ahora. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Bueno, dentro de esos distintos atributos y esos derechos subjetivos patrimoniales, llegamos a la capacidad. Este es un tema importante, de los atributos más importantes que tiene la personalidad. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud para ser titular y ejercer los derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Eso es la capacidad de las personas. Es la aptitud. Nosotros tenemos habilidad para ser titular y ejercer los derechos y deberes jurídicos. O sea, para nosotros poder tener los derechos y para poder ejercerlos, tenemos que tener capacidad. Y la capacidad es aptitud, aptitud con P, no actitud, sino aptitud, ¿sí? Ese es el concepto de la capacidad, es la aptitud para nosotros poder ser titulares o ejercer los derechos. La capacidad la podemos clasificar en capacidad de derecho y capacidad de ejercicio de los derechos. La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular
de derechos y deberes jurídicos. Es decir, para tener los derechos. Ser titular significa tener derechos, ¿sí? Y deberes jurídicos. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer nuestros derechos y deberes jurídicos. Las fotitos que yo les pongo, a ver aquí, la idea es mostrarles un grupo de gente que tiene aptitud para tener derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es para ejercer nuestros derechos, no es lo mismo. Esto es una persona que está frente a sus cultivos y que ella ejerce los derechos. Volviendo a la capacidad de derecho, la capacidad de derecho está determinada, digamos, todos tenemos, las personas tenemos capacidad de derecho. Es decir, siempre tenemos aptitud o todos tenemos aptitud para ser titulares de derechos, salvo cuando la ley nos prohíbe, ¿sí? O sea, no tenemos aptitud para la totalidad para tener la totalidad de los derechos, ni para no tener la totalidad de los derechos, que sería la muerte civil. No existe. Ni aun cuando nosotros estamos presos, nosotros no tenemos derechos. Siempre tenemos derechos. Entonces, siempre que nosotros hablamos de capacidad, vamos a hablar de la incapacidad, que es la otra cara. Es decir, cuando existen limitaciones a esa capacidad. Frente a la capacidad de derecho, esas limitaciones son excepcionales y de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, son prohibiciones que nos establece la ley, que va a depender del Estado, de la situación en la que nos encontremos, de la profesión que tengamos, de lo que hagamos, que nos establecen prohibiciones, y son de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede interpretar, extender más allá de la prohibición que nos establece la ley, ¿sí? Eso es lo característico de las limitaciones a la capacidad de derecho. Entonces, acuérdense, no es absoluta, en el sentido de que no podemos tener aptitud para tener la totalidad de los derechos, y tampoco no podemos ser privados de una aptitud para no tener derechos. No existe la muerte civil. Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones a la capacidad de derecho? Por ejemplo, el artículo 1002 del Código Civil nos dice que no pueden contratar en interés propio. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden celebrar contratos en interés propio los funcionarios públicos respecto de los bienes cuya administración o enajenación están o estuvieran encargados. Es decir, aquí entran los ministros del Poder Ejecutivo, entran bueno, todos los funcionarios públicos respecto de los bienes que ellos están encargados. Por ejemplo, funcionarios del IBUC, funcionarios de la AFIP, funcionarios de rentas, etcétera, no pueden comprar los bienes respecto de los cuales ellos están encargados y están administrando. Por ejemplo, los bienes del Estado, etcétera. Los jueces, los funcionarios y auxiliares de la justicia no pueden contratar respecto de los bienes relacionados con los procesos judiciales en los que intervienen o han intervenido. Por ejemplo, yo que soy jueza, no puedo comprar bienes a los cuales estuviera sacando a remate, por ejemplo, o bienes pertenecientes a personas de los litigios en los que estoy interviniendo. No lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer los secretarios, no lo pueden hacer los martilleros, por ejemplo, que son los que intervienen en la subasta, comprar ellos los bienes. Los abogados tampoco, y los procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. En este caso, el caso de los abogados, digamos, son prohibiciones que, a menos que ellos se pongan de acuerdo con la parte y la parte autorice, digamos, su representado autorice a adquirir el bien. Por ejemplo, muchas veces se lo hace por compensación de honorarios, es decir,
son prohibiciones, en este caso, no en el caso de los abogados, no en el caso de los jueces, de los funcionarios, en el caso de los funcionarios, pero sí en el caso de los abogados, si la parte autoriza, pueden llegar a contratar y adquirir los bienes en los litigios en los que ellos están interviniendo. Los cónyuges entre sí, fíjense que hay una incapacidad de derecho en el sentido que no pueden contratar entre ellos, celebrar contratos de compra-venta. Aquí lo que se está buscando es proteger a los acreedores, porque ustedes piensen que si fuera así, se podrían los cónyuges pasar como los cónyuges. Ya vamos a ver, si llegamos a ver la administración de los bienes, ninguno de los cónyuges responde con sus bienes por las deudas del otro. Entonces se podrían estar pasando constantemente los bienes, traspasando, para que los deudores no puedan cobrar sus deudas. Entonces es una protección en realidad que la ley lo establece para proteger a terceros. Los albaceas, que son los administradores de una herencia, cuando hay un testamento, cuando ellos no son herederos, tampoco no pueden comprar los bienes del testamento. Tampoco pueden suceder por testamento, y estas prohibiciones son importantes, esto lo dice el artículo 2482, tutores y curadores a sus pupilos si mueren durante la tutela o antes de ser aprobadas las cuentas. Esto es bien importante. Fíjense que si no, el tutor que es el que, cuando se trata de un menor, de una persona menor que no tiene padres, o un curador, que es el que administra los bienes de un declarado incapaz, de una persona enferma, que lo vamos a ver ahora, no pueden heredar a su tutor por testamento o a su curador antes de haber aprobado las cuentas, porque ellos tienen obligación de rendir cuentas, o durante la tutela. Los escribanos y los testigos, ante quienes se haya otorgado el testamento, o ministros religiosos, por ejemplo, fíjense que dice de cualquier culto que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Fíjense que son prohibiciones en las que en algunos casos protege a la persona considerada individualmente, y en otros casos está protegiendo a la sociedad, a los terceros. Las incapacidades de ejercicio están establecidas para proteger las personas con falta de madurez o salud mental. ¿Sí? A diferencia de las incapacidades de derecho, que son prohibiciones, ¿sí? Que en realidad lo que fundamentalmente se busca es proteger situaciones que la sociedad las considera esenciales para su organización, que son de orden público. En las incapacidades de ejercicio, que es la aptitud, acuérdense que la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer los derechos. O sea, cuando yo quiero, por ejemplo, yo tengo bienes y quiero venderlos, quiero enajenarlos, quiero donarlos, quiero grabarlos con una hipoteca, quiero darlos en prenda, etcétera. Ese es el ejercicio de los derechos. Bueno, las incapacidades, o sea, cuando no tengo aptitud, están establecidas para proteger a las personas que no tienen la suficiente madurez como para comprender las consecuencias de sus actos, o por una situación de salud mental tampoco pueden comprender las consecuencias de sus actos. Por eso que las incapacidades de ejercicio participan de estos caracteres. Son protectorias para el individuo, interviene el Ministerio Público, que de alguna manera representa el orden público de la sociedad, se suplen, es decir, no quiere decir, como en el caso de las incapacidades de derecho, en donde si está la prohibición, yo no lo puedo hacer y es una prohibición. En cambio, en las incapacidades de ejercicio, hay alguien que lo puede hacer por mí, que ahora vamos a ver, ¿sí? Por eso es que están protegiendo a la misma persona. Entonces, el principio protectorio significa que se sustentan en la falta de aptitud psíquica de la persona, que en virtud de ello no puede ejercer por sí misma
sus derechos o cumplir los deberes que tiene a su cargo, por la falta de aptitud psíquica de la persona. ¿Cómo se suplen? A través de la representación legal en el caso de las personas menores de edad, que son los padres, quienes representan a los hijos menores de edad, o bien a través de un sistema de apoyo que es para el caso de personas que no tienen la aptitud psíquica como para comprender las consecuencias de sus actos, por una enfermedad de salud mental, porque han tenido un accidente y han quedado disminuidos en sus facultades mentales, ya vamos a ver, o porque por el uso de estupefacientes no tienen la comprensión de los actos que realizan, se les establece un sistema de apoyo. Y las personas, a ver, por nacer, las personas menores de edad, aquí en estos cuadritos yo les puse quiénes eran los representantes. De las personas por nacer y de las personas menores de edad son los padres. Los padres, la madre y el padre en conjunto, ¿sí? Y de las personas con capacidad restringida, que son aquellas personas a las cuales los jueces le restringen la capacidad porque no pueden entender o comprender tales o cuales actos, se les establece un sistema de apoyos en donde el juez designa en qué situaciones debe apoyarlo, por ejemplo, si es en la administración de sus bienes o personas que no pueden hablar, entonces tiene una persona que lo apoya para comunicarse, para decir lo que quiere. Este tema de la capacidad restringida hoy se ha desarrollado muchísimo porque hoy, por ejemplo, están las personas que son paralíticas cerebrales, en donde ellas no se pueden comunicar porque no pueden hablar, pero sí comprenden totalmente lo que quieren, lo que sienten, porque lo que no tienen son las facultades, en algunos casos, por supuesto, que no tienen ciertos sentidos que les permitan comunicarse y decir lo que quieran. Bueno, los sistemas de apoyo se han desarrollado muchísimo en el extranjero sobre todo, y bueno, y acá también, en donde esas personas, inclusive hay países en donde se ha profesionalizado el sistema de apoyos y son personas que se dedican exclusivamente a interpretar estas personas y poderlas comunicar con el mundo exterior. También el caso de los curadores. El curador es cuando ya la persona no tiene ninguna aptitud como para comprender y como para comunicarse con el mundo exterior, entonces se la declara incapaz y se le nombra al curador, que es el representante legal, el que le administra los bienes y que además se comunica con el exterior mediante, digamos, como su representante legal, como si fuera, como hacen los padres con relación a los hijos menores de edad. Profe, ¿Sí? con respecto a al trastorno del autismo, ¿también puede que haya una restricción a la capacidad en ese caso? Va a depender, bueno, yo no soy especialista, ahí, digamos, ya vamos a ver cómo la ley de salud mental, aquí esto se trabaja con profesionales de salud mental, digamos, con psiquiatras, psicólogos, con expertos, digamos, en eso, que son los que guían al juez. En algunos casos, y dependiendo del grado del autismo, puede suceder, yo creo que en ese caso se nombra más bien un sistema de apoyo si es que se necesita, porque hoy el autismo también está muy desarrollado y hoy se los educa muy bien y se los inserta, inclusive pueden trabajar, digamos, el autismo es una enfermedad que no se dice que es una enfermedad, sino se dice que es una condición de la persona humana, y ellos se los educa de tal manera que se desarrollan las facultades que tienen y pueden actuar por sí mismos sin necesidad de algún apoyo. Yo creo que va a depender del grado y de lo que digan los facultativos médicos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las personas
incapaces de ejercicios. Los incapaces a los que se refiere el artículo 24. Tenemos las personas por nacer. Las personas por nacer, como bien dijo el doctor Marcos Montaldi, son las personas que han sido concebidas, ya no decimos en el seno materno, acuérdense, porque hoy en toda esta unidad también está todo lo que se refiere a la fertilización in vitro, a todas las técnicas de fertilización asistida, en donde se podría decir que se ha discutido mucho porque el Código Civil hoy dice que comienza la existencia de la persona desde el momento de la concepción. Antes, el Código Civil decía desde el momento de la concepción en el seno materno. Se ha sacado que sea en el seno materno, pero mucho se ha discutido acerca de si los gametos masculinos y femeninos fecundados in vitro son personas por nacer o no. Y se ha discutido mucho, ya ha habido, los vamos a ver, hay casos de jurisprudencia, digamos, en la práctica ustedes los van a ver, porque si nosotros decimos que la persona que está, digamos, si decimos que que los gametos fecundados, que el óvulo fecundado fuera del seno materno, si decimos que es persona, el tratamiento y la regulación que tienen esos óvulos criopreservados y que están congelados, etcétera, es de una manera porque es persona, por lo tanto no podemos desechar, no se los podría guardar congelados, etcétera. Entonces, lo que la jurisprudencia ha terminado diciendo es que el comienzo de la existencia de la persona, cuando su existencia es producida por una fertilización asistida, es desde el momento que ese embrión o ese gameto ha sido insertado en el útero de la mujer. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se dice que es persona por nacer. Mientras son los óvulos criopreservados, tienen protección, son de alguna manera, es un sujeto diferente que tiene protección, pero es una protección diferente a que sí se lo considera persona. ¿Sí? Entonces son las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, yo ahí les he puesto la foto de un niño, y la persona que es declarada incapaz por sentencia judicial con la extensión dispuesta en la sentencia, que ahí yo les puse como para que ustedes se den cuenta, ciertas personas que pueden ser inhabilitadas para ciertos actos y aquellas que son declaradas totalmente incapaz porque no pueden comprender ningún acto de su vida civil. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la regulación de la persona menor de edad? ¿Sí? El código ha modificado en la capacidad y en el tratamiento de la capacidad y de la minoridad, que sería lo que vamos a ver ahora, ha modificado totalmente la regulación que tenía el antiguo Código Civil. El antiguo Código Civil, si bien también se consideraba la persona menor de edad sujeto de protección, la regla era la incapacidad y la excepción era la capacidad, ¿sí? El principio era que el menor de edad era un incapaz y solo para ciertos actos, como podían ser, qué sé yo, que un menor de 8 años vaya y compre un caramelo, vaya y suba, de 10 años que suba al colectivo, ciertos actos que pudiera hacer, se le permitía. Entonces, la regla, acuérdense, era la incapacidad y la excepción era la capacidad. Bueno, hoy esto ha cambiado. Hoy nosotros todos somos capaces, con las restricciones que nos establecen. Entonces, son incapaces de ejercicios las personas menor de edad. En el tratamiento de la persona menor de edad ha partido
de lo que se llama, y esto proviene de las ciencias médicas, el principio de autonomía progresiva. Es decir, la regulación y la posibilidad que la persona va teniendo de realizar actos de la vida civil van modificándose de acuerdo a el grado de madurez que vaya adquiriendo. La foto que yo les he puesto es mostrándoles niños, desde niñitos muy chiquitos, y a medida que ellos van creciendo, acá hay adolescentes, hasta que llegamos a personas jóvenes y luego ya llegamos a personas adultas, como somos todos los que estamos ahí. Entonces, el principio de autonomía progresiva significa que, digamos, que la regulación legal va a ir teniendo en cuenta la adquisición paulatina de madurez que va teniendo la persona humana, y eso le va permitiendo realizar actos de la vida civil. ¿Quiénes se considera personas menores de edad? El artículo 25 regula y dice: es persona menor de edad aquella que no ha cumplido 18 años, ¿sí? O sea que los menores de edad, hasta los 18 años, somos menores de edad, ¿sí? Por lo tanto, somos, somos sujetos de este tipo de proceso, de protección de la ley. Somos incapaces de ejercicio. Cuando cumplimos 18 años, pasamos a ser mayores de edad. Y creó el Código Civil una categoría nueva, que es la del adolescente. Y dice que es la persona desde los 13 años de edad. O sea que a partir de los 13 años de edad, nosotros somos adolescentes. Esta categoría no existía con el Código Civil anterior. El Código Civil anterior hablaba de menores púberes y menores impúberes. Los menores impúberes eran aquellos que no habían cumplido 14 años. Y a partir de los 14 años hasta, en realidad, hasta los 22, que era que se consideraba la mayoría de edad, eran los menores púberes y tenían una incapacidad relativa. Hoy la clasificación es que durante ese lapso, desde que comienza nuestra existencia, que somos personas por nacer, hasta que nacemos con vida, acuérdense que la persona por nacer, para adquirir los derechos, porque tiene capacidad para adquirir derechos, tiene que haber nacido con vida. Luego, hasta los 18 años, en ese largo periodo en donde nosotros vamos adquiriendo madurez y vamos comprendiendo los actos que realizamos y las consecuencias de nuestros actos, hay una categoría intermedia que es la del adolescente, que comienza a partir de los 13 años. Ahí en la foto ustedes tienen niños y tienen una adolescente que ya ha cumplido 13 años. ¿Cómo el ejercicio de los derechos de la persona menor de edad? El artículo 26 es el que lo reglamenta y es muy importante este artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece qué podemos hacer nosotros durante ese lapso y respecto de ciertos actos. Primero, el principio de las personas menor de edad, ellos ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, que se acuerdan, que hemos visto en el cuadro anterior, que son sus padres, madre, y si estamos frente a un menor que carece de representantes de padre y madre, su tutor, ¿sí? Que lo tiene que designar el juez, ¿no? Al tutor lo tiene que designar el juez. Entonces, ejercen sus derechos a través de sus representantes. Fíjense lo que dice el inciso segundo, que yo les he puesto A, B, C, D. Esto está todo en el artículo. Dice: la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento legal, ¿sí? Y a partir de ahí les empieza a decir cuáles son los actos que puede ejercer por sí mismo. Fíjense. Y fíjense lo importante, ahí está el principio de autonomía progresiva. La que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento legal. ¿Quién va a determinar que cuenta con edad y grado de madurez suficiente frente a un conflicto? Es el juez, ¿sí? Les dice
Luego, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. ¿Qué quiere decir? Que si el niño tiene una situación de conflicto de intereses con sus padres, puede tener un abogado, ¿sí? Por sí mismo puede tener un abogado. Muchas veces estos conflictos de intereses se dan cuando se tratan de niños enfermos. Hay películas en donde a veces los niños tienen enfermedades terminales y no quieren hacerse tratamientos y los padres están desesperados y les quieren continuar haciendo tratamientos muy invasivos. Qué sé yo, una situación de conflictos de intereses, es decir, en donde el interés de los padres no esté respondiendo al interés del niño. Entonces, en esos casos, ese niño puede tener un abogado, que son los que se llaman los abogados del niño. Luego, otro principio muy importante, tiene derecho a ser oída la persona menor de edad en todo proceso judicial que le concierne y de participar en las decisiones sobre su persona. Por este principio, que provienen de los tratados internacionales ratificados por el Congreso de la Nación sobre Derechos Humanos, que es el Tratado de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, son los que han establecido estos principios y por eso es que el Código Civil se adecuó a los tratados estos internacionales. Él tiene derecho a ser oído. ¿Qué significa esto? Generalmente los jueces en todos los conflictos de familia, en los conflictos sobre regímenes comunicacionales, es decir, quién tiene la guarda del niño, pero el otro progenitor que también lo quiere ver, cómo se va a fijar cuando no viven juntos el padre y la madre, etcétera, tiene derecho a ser oído y sea cual fuere la edad que tenga, ¿no? No es que porque se trate de un chiquito de 4 años no lo van a llamar. Por supuesto que si es un bebé es más difícil que lo llamen, pero sí puede el juez decir que lo traigan al proceso y verlo, ver cuál es el estado en el que esté y de participar en las decisiones sobre su persona. El juez le puede preguntar, él puede decir, aunque tenga 10 años, cómo se siente con uno u otro, cómo se siente si es que tiene la enfermedad, si tiene una enfermedad, si él quiere hacerse los tratamientos y tener en cuenta lo que le contesta el niño. Eso es muy importante. Bueno, luego, el adolescente, y fíjense estas categorías que hace el artículo. El adolescente que empieza a ser adolescente a partir de los 13 años, les dice, entre los 13 y 16 años, él se presume, dice, que tiene aptitud para decidir por sí respecto de tratamientos de salud que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo a su vida o integridad física. O sea, una primera categorización que hace la ley es el adolescente entre los 13 y 16 años. Cuando se trata de tratamientos que no son invasivos, él puede decidir por sí. Por ejemplo, un tatuaje, ¿sí? Que no comprometan su estado de salud. Aquí hay autores que dicen también, por ejemplo, la vacuna, que le pongan o no una vacuna. Yo no sé, habría que ver, digamos, respecto de qué vacuna. Siempre acuérdense que cuando en el derecho hay que ver siempre la situación concreta, ¿sí? No son reglas, si bien la ley es una regla general y abstracta, digamos, pero cuando nosotros la vamos a aplicar, hay que aplicarla al caso concreto y ver de qué vacuna se trata, si realmente esa vacuna no compromete su estado de salud o que no provocan, por ejemplo, el tatuaje, dependiendo de dónde sea él quiera hacérselo, puede suceder que comprometa o que ponga en riesgo o dónde se lo haga, pueden oponerse los padres, aunque él lo decida, dependiendo de dónde se lo quiera hacer.
Todos los tratamientos, por ejemplo, anticonceptivos también ingresan aquí. Fíjense la edad del adolescente entre 13 y 16 años. Puede decidir por sí misma la adolescente para los tratamientos anticonceptivos que no son invasivos. A esos se refiere, digamos. Va a depender, como les digo, concretamente del caso, pero vendrían a ser esos que no son invasivos y que no comprometan su estado de salud o provocan un riesgo a su vida o integridad física. Respecto de los tratamientos invasivos, como podría ser, por ejemplo, un tratamiento de una enfermedad terminal, como podría ser, por ejemplo, una cirugía estética que las niñas se hacen, bueno, o que puede ser también que un varón se quiera hacer, por ejemplo, también una operación de cambio de sexualidad. Esos sí son tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud y ponen en riesgo la integridad y la vida de la persona. El adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Es decir, si él se lo escucha a él, eso es lo que quiere decir, debe prestar su consentimiento, se lo escucha si él quiere, si él no quiere, con la asistencia de sus progenitores. Si hay conflicto entre el adolescente y los progenitores, se resuelve, lo va a resolver el juez conforme al interés superior del niño, para lo cual va a tener que tener en cuenta la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización o no del acto médico. ¿Sí? Entonces, respecto a tratamientos que sí son invasivos y que sí pueden comprometer el estado de salud del adolescente, pueden poner en riesgo su integridad física o la vida, se necesita el consentimiento de él y de los progenitores, con la asistencia de sus padres. En caso de conflicto entre ellos, por ejemplo, que los padres se opongan a lo que el menor quiera, o a la inversa, que el menor no quiera, como les decía yo, de un tratamiento, de insistir con un tratamiento invasivo cuando tienen enfermedades terminales, lo resuelve el juez, pero ¿cómo lo va a resolver? Fíjense la pauta que está dando la norma, conforme al interés superior del niño, que el interés superior del niño es muy difícil en abstracto decir cuál es el interés superior del niño. Es una regla de máxima. O sea, siempre cuando se están resolviendo conflictos en los que tengan que ver, en los que esté un niño, siempre se va a tener que considerar qué es lo mejor para el niño. ¿Sí? Dependiendo del conflicto que sea, pero dónde él va a estar mejor, que no siempre es lo que él quiere, no quiere decir que siempre se va a hacer lo que él quiera, se lo escucha y después se decide. Frente a tratamientos invasivos, la decisión se debe tener en consideración de acuerdo a la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización de ese acto médico, si se lo realiza o si no se lo realiza. ¿Sí? Y luego, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo. ¿Sí? No es para el ejercicio de los otros derechos. Por ejemplo, si él quiere contratar, no, tiene que tener 18 años, si no lo tiene que hacer a través de sus representantes. O sea, si él quiere vender una cosa, lo tiene que hacer a través de sus representantes. Ahora, respecto de estos tratamientos, a partir de los 16 años, se lo considera como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Fíjense qué interesante cómo se va categorizando, partiendo de ese principio de autonomía progresiva, y se va categorizando, se va ampliando la aptitud para el ejercicio de sus derechos, teniendo una particularidad o una particular atención el tratamiento de tratamientos médicos, haciendo una categorización, si ese tratamiento es invasivo para la salud o no. ¿Sí? Fíjense cómo la ley ha tratado de tener en consideración eso. ¿Cómo termina la minoridad? La minoridad termina a través de la emancipación, que puede ser por matrimonio, la emancipación que es, no que puede ser, por matrimonio, o también puede terminar la minoridad por la adquisición de un título habilitante.
¿Qué es la emancipación? La emancipación es cuando el menor se casa antes de cumplir los 18 años, ¿sí? Por casamiento se produce lo que se llama la emancipación. ¿Cuáles características tiene esa emancipación? Le otorga plena capacidad. Es decir, que ese menor que contrae matrimonio antes de los 18 años adquiere plena capacidad para el ejercicio de sus derechos. Es irrevocable, es decir, que si se separa, no se revoca esa emancipación. Y si se declara la nulidad del matrimonio, solo la pierde aquel cónyuge que ha tenido mala fe. Cuando se declara la nulidad de un matrimonio, porque puede suceder, por ejemplo, el cónyuge que ocultó, que tenía una identidad masculina y se hizo pasar por mujer, por ejemplo, o qué sé yo, dependiendo de un montón de factores por los cuales se puede declarar la nulidad del matrimonio, el que causó la nulidad es el que se considera de mala fe. Entonces, para él se revoca la capacidad que adquirió con la emancipación. Y esto también es importante, si algo se le debe a la persona menor de edad con una cláusula, muchas veces, por ejemplo, tíos que no tienen hijos les dejan bienes a menores de edad, pero les dicen que no se los va a entregar hasta que no adquieran la mayoría de edad. La emancipación no altera esa condición, ¿sí? Hay que esperar que cumpla la mayoría de edad y recién va a poder exigir. No porque se haya casado por matrimonio va a poder exigir el cumplimiento de su obligación si es que le han dejado bienes. Lo tendrá que hacer con esa condición, cuando le ponen esa condición. Entonces, su exigibilidad será una vez que adquiera la mayoría de edad. ¿Cuáles son los actos prohibidos? Fíjense, el principio de la emancipación es que adquiere plena capacidad, salvo los actos expresamente prohibidos. Tiene actos que no puede hacer ni con autorización judicial el menor emancipado, que son aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquitos, es decir, darlas por finalizadas, cuando se trata de menores que tienen, que están sujetos a tutores, que no son los padres, ¿sí? Cuando los menores de edad que tienen a sus representantes, que son los padres no tienen obligación de rendir cuentas. Cuando se trata de un menor de edad que no tiene padres, el tutor que se le designe debe rendir cuentas, ¿sí? Entonces, no pueden, ni con autorización judicial, aprobar las cuentas de sus tutores y darlas por finalizadas. Esto es importante. No pueden hacer donaciones de los bienes que han recibido a título gratuito. Supongamos este supuesto, digamos, nada más que no tenga la condición y que hayan recibido de tíos, de abuelos, bienes a título gratuito, por herencia o porque les hayan donado, recibidos a título gratuito. Lo que no pueden hacer es donación, no los pueden donar a esos bienes recibidos a título gratuito. Y tampoco pueden asegurar obligaciones, no pueden ser fiadores. Eso quiere decir afianzar obligaciones, no lo pueden hacer. O sea, estos tres supuestos que he puesto, ahí estoy viendo que he puesto A, B y B, es A, B y C, ya se los voy a modificar antes de subir, son actos prohibidos, no los pueden hacer ni con autorización judicial. Aprobar las cuentas de los tutores y darlas por finalizadas, hacer las donaciones de los bienes recibidos a título gratuito y ser fiadores de obligaciones. Y actos sujetos a autorización judicial, que sí los pueden hacer, pero con autorización judicial, que es disponer de los bienes recibidos a título gratuito. En ese caso, la autorización va a ser otorgada para el supuesto en que lo necesiten o que sea de una necesidad o ventaja evidente. Fíjense que acá les dice disponer, son otros casos de disposición, no de donación. La donación es un acto de disposición, pero para donarlo no lo puede hacer ni con autorización judicial. Para otros supuestos de disposición, como sería una venta, por ejemplo, de esos bienes recibidos a título gratuito, lo puede hacer con autorización judicial que se la va a otorgar
para supuestos de necesidad o ventaja evidente. Por ejemplo, que necesite, por una enfermedad que tenga, que necesite vender para poder cubrir ese gasto, o que por cualquier causa necesite para solventarse sus estudios, etcétera, por una necesidad o ventaja evidente. La situación del título habilitante es cuando el menor, antes de cumplir los 18 años, adquiere un título que lo habilita al ejercicio de una profesión, ¿sí? Entonces, respecto de ese título habilitante, él puede ejercer su profesión por cuenta propia, sin necesidad de autorización de los padres, tiene la administración y disposición de los bienes adquiridos producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a su profesión. Es difícil, pero fíjense, todo el caso de los actores, de niños que son actores, de niños que son modelos, digamos, hoy es difícil adquirir una profesión como la profesión de contador, como la profesión de abogado, pero bueno, por ahí un técnico puede recibirse antes de los 18 años y puede ejercer la profesión. Él tiene ese título habilitante en relación a todos los bienes que adquiere en virtud de ese título habilitante, tiene plena capacidad por sí mismo y puede ejercer los derechos que provengan de su profesión por sí mismo. Bueno, eso es en cuanto a la minoridad. En cuanto a las restricciones a la capacidad, ¿sí? Es lo que un poco yo les dije, que hoy la capacidad se presume y la excepción es la incapacidad. Entonces, cuando nosotros ya no estamos hablando solamente de menores, sino también de personas a las cuales se les puede restringir la capacidad, ¿cuáles son los principios de los cuales tenemos que partir para poder interpretar? Primero, la capacidad de ejercicio se presume, o sea que se presume quiere decir que siempre se la tiene, aun cuando se trate de una persona que esté internada en un establecimiento asistencial. Las limitaciones son de carácter excepcional y siempre se imponen en beneficio de la persona. La intervención del Estado siempre tiene carácter interdisciplinario, esto es bien importante, tanto en el tratamiento de la enfermedad que pueda tener la persona, como en el proceso judicial. Es decir, que intervienen médicos, psicólogos, abogados, el juez, etc. La persona, este es otro principio muy importante, tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. O sea, la persona a la cual se le va a restringir la capacidad tiene derecho a que se le explique todo lo atinente a él y a sus bienes a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, para lo cual ahí aparece la interdisciplinariedad, porque son personas, educadores o personas capacitadas para poder interpretar a estas personas y poder informarles todo lo que se está trabajando para él, a través de medios y tecnologías adecuadas. Tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, es decir, tener un abogado. Y deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Fíjense que yo el año pasado he estado en un congreso en el que el congreso era sobre ancianidad y capacidad. Y sobre todo de lo que más se habló, e inclusive había personas que habían llevado ponencias que eran paralíticos cerebrales y que a través de tecnología se leían las ponencias y estaban ellos presentes ahí, ellos no podían comunicarse, no podían hablar, pero había una voz en off que hablaba sobre el trabajo que ellos habían hecho y ellos iban comprendiendo lo que se leía porque hacían como manifestaciones con el cuerpo, cuando ellos asentían, por ejemplo, han habido casos en donde ellos decían
que no siempre la persona que los cuida es del agrado de ellos, que muchas veces ellos no quieren que esas personas sean las que los están cuidando y nadie los escucha. Impresionante cómo la tecnología hoy interviene y ha ayudado a que sean diferentes las técnicas terapéuticas para que estas personas se puedan comunicar, puedan saber de qué se trata lo que se les está restringiendo y puedan tener mayores derechos y libertades. Bueno, ¿cuándo puede el juez restringir la capacidad o declarar una incapacidad? Entonces, cuando se trata de una persona mayor de 13 años, el juez puede restringir la capacidad cuando se trata de una persona que padece de una adicción o de una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, de tal manera que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. ¿Sí? O sea, cuando padece de una adicción, fíjense, alcoholismo, droga, o cualquier tipo de adicción, juego, o de una alteración permanente mental, una alteración mental permanente o prolongada que tenga tal gravedad que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar daño a ella o a sus bienes. En esos casos, el juez debe designar apoyos. Son los apoyos a los que se refiere el artículo 43, que es una persona que lo va a apoyar en las funciones que ellos no lo pueden hacer por sí mismos. Especificando, el juez debe especificar las funciones en relación, digamos, las funciones adecuadas a su persona, a las circunstancias de la persona. ¿Sí? Los apoyos, fíjense, dice, deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que favorezcan a las preferencias de la persona protegida, o sea, se debe escuchar a la persona protegida como se pueda. Por excepción, el juez puede declarar a la persona incapaz. Fíjense, por excepción, antes se los declaraba incapaz. Ahora, solamente el juez la puede declarar incapaz cuando no puede interactuar ya con su entorno, no puede expresarse, no puede manifestarse y el sistema de apoyos resulta ineficaz. Muchas veces hay personas que tienen síndromes que están en tal estado que ellos solos no pueden, con un sistema de apoyo, comunicarse con el entorno ni expresar su voluntad. Entonces ahí se los declara incapaz. Y se les nombra a un curador, que es el que representa y el que los administra. Muchas veces, por ejemplo, las personas se convierten en incapaz cuando han tenido derrames cerebrales, cuando por efecto de un accidente quedan con disminución de masa encefálica, o bien porque han nacido así. Bueno, la internación sin consentimiento de la persona procede solo si se cumplen los requisitos a los que se refiere el artículo 41 o la ley especial, que la ley especial es la ley de salud mental, o leyes sobre discapacidad que establecen y que reglamentan toda esta situación, y siempre la evaluación va a ser provocada por un equipo interdisciplinario que analice el riesgo cierto e inminente. ¿Sí? Si no, no se la puede internar. Esto también, la ley de salud mental es la que determina en qué casos se puede internar a la persona. Cuando la persona implique un riesgo para ella o para el entorno. Pero si no, no se la puede internar sin su consentimiento. ¿Sí? Eso acuérdense, sobre todo, esto está muy en boga cuando se trata de personas que por el uso de estupefacientes, por drogadicción, no se quieren internar. Muy complejo lo que ha planteado la ley de salud mental, en que para internarse tiene ella que manifestar su consentimiento. Bueno, para eso los psiquiatras, los psicólogos trabajan como para hacerles entender que es mejor, si es que realmente es mejor, que estén internados por un tiempo limitado. Lo que se pretende evitar es que ellos se los internara, o las personas que tienen alteraciones mentales sean internados y se los dejen en los neuropsiquiátricos
y vivan ahí siempre internados, es como privar a la persona de libertad. Bueno, quienes pueden pedir la declaración de incapacidad puede ser el propio interesado, el cónyuge, el conviviente, los parientes y el Ministerio Público, que siempre está presente en todas las cuestiones de la capacidad. También pueden ser declarados incapaz los inhabilitados, que son los pródigos, que son las personas que dilapidan sus bienes, aquellas que, digamos, que dilapidan, digamos, que los venden, que los regalan, y exponen o ponen en riesgo a su cónyuge, al conviviente o a hijos menores de edad o con discapacidad. Es decir, dilapidan sus bienes, por ejemplo, muchas veces jugadores que apuestan sus bienes pueden llegar a tener la calidad de pródigos. Y otras personas que padecen, se trató de establecer fórmulas generales aquí, que padecen de una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es decir, esas personas ahí podría eventualmente entrar, conforme lo que me preguntaban, un autista con un grado, digo yo, con un grado de autismo muy grande, o aquellas personas, por ejemplo, que son de alguna manera fronterizos, que digamos que ellos pueden caminar, que pueden hablar, pero que tienen una alteración funcional que pueden, digamos, reconocerles una total capacidad, puede llegar a tener desventajas considerables para ella, para la integridad familiar, social, laboral, etc. Y solo la pueden pedir el cónyuge, el conviviente, los ascendientes y los descendientes. Bueno, en conclusión, este tema de la capacidad, y por eso hemos dejado tener un capítulo especial de la capacidad como estos atributos de la persona, hoy, desde la modificación del Código Civil en el 2015 y con los tratados internacionales que tratan la discapacidad y que tratan sobre todo el tema del menor de edad, se ha presentado un gran desafío. Yo les puse como conclusiones esto. El Código Civil propone un sistema que invita a asumir el desafío, que significa construir el reconocimiento del desarrollo de la autonomía de los niños y las niñas y la función prioritaria que tienen sus progenitores, teniendo en cuenta la protección que brinda el bloque constitucional, que son todos estos tratados internacionales y la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos, dando importantes llaves para el acceso a una protección empírica, dinámica y compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el cúmulo de principios que nosotros acabamos de ver, lo que trata es de juntar lo que dice todo el bloque constitucional juntamente con los tratados internacionales sobre derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto en que cada persona, llegado el caso, se presente, dando una protección empírica, que quiere decir real, de la experiencia, dinámica y compleja. Por eso es que es interdisciplinaria e intervienen un montón de profesionales, inclusive interviene el menor, que tiene derecho siempre a ser oído y que puede decidir sobre sí mismo. Se lo debe escuchar. A veces no es que él lo vaya a decidir, pero sí se lo debe escuchar. Y lo mismo sucede en el tratamiento de la discapacidad o la capacidad restringida de las personas en el ejercicio de los derechos, a la que regula propendiendo a la protección de la libertad de las personas y a su autonomía conforme a sus circunstancias y a sus preferencias. También el sistema es empírico, dinámico y complejo. La persona a la cual se le va a restringir la capacidad, el ejercicio de sus derechos, siempre tiene que ser teniendo en cuenta que se debe proteger su libertad
que debe tener la posibilidad de ejercer sus derechos si es que lo puede hacer, que debe tener la mayor autonomía posible conforme a sus circunstancias y a sus preferencias. Bueno, aquí, a ver, ya voy a dejar de compartir. Y ahí terminamos, chicos. Pobres, deben estar cansados. No sé, chicos, si quieren agregar algo más sobre la capacidad. Es un tema importante. Esto nos va a servir para cuando nosotros veamos obligaciones y contratos y el acto jurídico. Es de estos atributos de la personalidad que hemos visto uno de los más importantes, la capacidad. Cuando ustedes vayan, sean gerentes de una empresa, trabajen en una empresa y vayan a interpretar un contrato y muchas veces heredan empresas menores de edad, fíjense en qué situación está ese menor de edad. ¿Quién lo representa? Tiene que tener representantes legales. Ahora con el sistema de los contratos, de los fideicomisos, que se dejan la administración de la herencia a un padre que es el que queda vivo, o a un tío. Bueno, siempre acuérdense de estos principios generales y primero tienen que ver quién lo está representando ese menor o a ese cuando estén con una persona con capacidad restringida, que cada vez vamos a tener más porque la tecnología ha influido mucho en esto. Y entonces son personas que pueden ejercer y que pueden comportarse en la vida con un sistema de apoyo o, bueno, si ya se trata de una persona que no lo puede hacer y no se puede comunicar con el entorno, ser una persona declarada incapaz. Chicos. Perfecto. Dejo de grabar. Bueno. Listo. Listo. Bueno, chicos, hemos tomado exactamente las 2 horas, pobres deben estar agotados, pero bueno, hemos abarcado todo este tema de la capacidad. Ustedes lo van a trabajar ahora con los trabajos prácticos, con fallos, van a trabajar todos estos temas, algunos de estos temas, bueno, no me acuerdo bien, y lo van a profundizar en la práctica. Nos vemos en las clases siguientes. Que tengan buen fin de semana, descansen. Perfecto, yo quiero decir que ya vamos a subir los fallos para que el lunes los lleven leídos. Van a ser compartidos en el aula. Así ya los tienen leídos y entonces así trabajan. Muy bien. Así es. Bueno, que descansen, chicos. Adiós. Gracias a todos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.